Escuchas La Gotera, del papel a tu oído. Podcast La Gotera es una producción de Revista Grifo en conjunto con Vergara 240. Tal como lo sugiere el título, el presente número de la revista sigue la línea editorial de Run Run, el camp de lo cotidiano. Abordaremos la estética de lo que habitamos y vivimos día a día, desde los rumores en susurros hasta el sonido que hace la lavadora, asuntos mundanos que, a ratos, pueden parecer banales, obvios, pero en los cuales hay un enorme potencial estético esperando a ser descubierto. Puedes escuchar los capítulos anteriores y los siguientes tanto en Spotify como en la página oficial de Revista Grifo. Que lo disfrutes. Muy buenos días, tardes o noches, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva entrega de La Gotera. Mi nombre es Nicolás Federfield y seré uno de los conductores de esta nueva temporada junto a mi compañera aquí presente, Galia Luque. ¿Cómo estás, Galia? Muy bien, Nico. ¿Y tú cómo estás ahí? Bien, tranqui acá. Cuéntame, Galia, ¿cuál será el tema de esta temporada? Esta temporada de La Gotera supone un desafío, el de volver a mirarse a la cara, porque después de 2 años de reclusión, volver a estar frente a frente es súper difícil, porque el contacto físico, el ruido de las voces, los autos, la gente, la música, todo volvió. Aparece de nuevo todo, con más volumen, con más peso, lo que nos permite repensar en la vida antes del silencio total de la pandemia. Claro, todo esto de volver a conversar, mirarse a los ojos, como bien dices tú, es bastante extraño. Toda la razón, Nico. Es por eso que en la revista Grifo hemos decidido abordar una doble temática. Por un lado tenemos el run run, donde aparecen las voces, el rumor, el secreto, el chisme, lo superficial, por así decir. Y por el otro lado también nos interesa la cotidianidad en la que surge este fenómeno, su lado más ordinario, más camp. Suena súper interesante eso del camp. Así que cuéntame, ¿de qué va a tratar el capítulo de hoy? ¿Cómo vamos a desarrollar esa temática? Como sabemos, hay un claro deseo de intrusiar, lo que nos lleva a repensar acerca de aquellos sonidos que se callan, que se pierden, y además en cómo se da la conexión con un otro cuando no hay un escrito de por medio. En el capítulo de hoy queremos centrarnos en la oralidad, en esta tradición del intercambio que se fundamenta en la memoria y que tiene una relación personal con lo que se cuenta. La transmisión oral conlleva la transmisión de saberes, de historia, por supuesto, de la literatura. Es por esa oralidad y el cómo se vincula a la historia de las comunidades indígenas que La Gotera ha invitado a Jaime Buenún a conversar con nosotros. Para aquellos en la audiencia que no sepan quién es Jaime Buenún, les cuento que Jaime es un editor y escritor mapuche huiliche, conocido principalmente por su obra poética. Quizás lo conozcan por obras como Ceremonias o Puerto Tracl. Ha sido traducido al inglés, francés, alemán, catalán, holandés, portugués, italiano, hebreo y mapudungún. Sus antologías y muestras poéticas han sido publicadas en México, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Italia y Australia. Además, ha sido galardonado tanto con premios como con becas. Sus trabajos como editor y compilador de antologías ha sido fundamental en la difusión y desarrollo de la poesía mapuche contemporánea. Bienvenido, Jaime. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias por asistir, la verdad. Sí, muchas gracias, estamos muy contentos. Además, nosotros sabemos que tú eres profesor acá de la Universidad de Poesía Indígena Latinoamericana y nos gustaría igual saber un poco de eso, si nos pudieras contar y cuál es la perspectiva en donde tú trabajas como profesor. Bueno, acá en la universidad estoy impartiendo ese curso desde el año 2008, ¿no? También estuve haciendo algunas clases en literatura creativa, poesía fundamentalmente, pero el curso de poesía indígena latinoamericana es el que más he estado dictando a lo largo de estos años, ¿no? Que ya son bastantes. Podríamos decir que fue un curso inaugural en el sentido de dar a conocer esta poesía entre estudiantes de enseñanza superior, puesto que hasta ese momento no había en las universidades de Santiago al menos un curso parecido, ¿no? Y trata básicamente, digamos, ¿no?, de visibilizar, dar a los estudiantes lecturas de poetas indígenas latinoamericanos desde México a Chile, Argentina, fundamentalmente contemporáneos, ¿no? Pero también hacemos una revisión histórica de los procesos políticos, culturales, sociales que van influyendo en la emergencia del arte y la literatura indígena desde el descubrimiento, la conquista, la colonia, la instauración de los estados nacionales latinoamericanos hasta el presente. Vale, o sea, es bastante amplio lo que abarca el curso y lo que ha estudiado.
Además, supimos que publicaste un libro hace poco. Cuéntanos de qué trata tu nuevo libro, La caída de la casa Kissinger. Ah, sí, bueno, este librito está muy fresco, ¿no? Trata temáticas de la pandemia, temáticas políticas, personales, ¿no? Bajo la tutela amenazante de Henry Kissinger, ¿Mm? ¿no? Porque, bueno, este señor, digamos, fue secretario de Estado norteamericano, todavía está vivo. Entonces la idea, digamos, ¿no? En términos muy pedestres, era publicar este libro en mayo, se hizo, y presentarlo el 27 de mayo, ¿no? Cosa que no se pudo hacer, porque el 27 de mayo estaba de cumpleaños, cumplía 99 años Henry Kissinger, que Ajá. todavía está vivo y todavía da consejos a todos los políticos del mundo. Entonces era la idea de hacer una especie de contra-homenaje o anti-homenaje a este personaje de la política mundial, ¿no? El texto básicamente, digamos, no es una lectura, una interpretación del derrumbe de Occidente a partir de las políticas norteamericanas implementadas por este señor. Vale, entendemos. Sí. Además, sabemos que el año pasado publicaste un libro llamado La ceremonia de los nombres. Así es. Y es un concepto que tú también utilizaste en otro libro hace como 20 años atrás. Y queríamos saber qué tan importante es para ti el concepto de la ceremonia. Efectivamente, a fines del año pasado se publicó por Editorial Pehuen, en términos ya un libro más oficial, digamos, Kawintun Uyelugun Meu, Ceremonia de los Nombres o Festejo de los Nombres, ¿no? Es un libro que tiene un recorrido por ciertos nombres mapuches que nos van indicando también territorios, temporalidades, situaciones, hechos, ¿no? Que han ido marcando, ¿no? la historia colonizada, ¿no? del pueblo mapuche, tanto en Chile como en Argentina. El concepto ceremonia no es un concepto efectivamente que utilicé en mi primer libro, se llama Ceremonias a secas, de 1999, publicado por la Universidad de Santiago en ese momento, un libro que ritualizar, ¿no? Poéticamente momentos, personajes, situaciones del mundo, en este caso mapuche, huilliche, y también, bueno, del mundo mestizo, ¿no? de todo lo que es el sur de Chile, ¿no? La ritualización aquí no está, digamos, no dirigida desde una perspectiva sacralizante, sino como una actividad, como un hecho, digamos, ¿no? que es inherente a los pueblos originarios, que es de alguna manera tener un pensamiento mítico para relacionarse con el mundo, con los sujetos, con los humanos, con los no humanos, con la naturaleza, etcétera, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar uno de tus poemas, el cual va a ser leído por nuestro compañero. Así que esperemos que disfruten de su interpretación. Kula Marri Purra, por Jaime Guanún Villa. Hay ausencias que viajan por los sueños, como vientos marinos, Gregoria Karilaf. Hay palabras que la poderosa muerte no entiende ni pronuncia. Bernardo Nahuelcoy. Hay canciones que florecen en secreto, de los muertos sin tumbas. Juan II Tralcal. Hay mujeres que buscan silenciosas tu corazón perdido. Caferino Yofulem. Aún te esperan los trigales alados y tu caballo blanco. Gervasio Héctor Guayquil. Aún te llora el cautil de los patitos y de las aguas nieve. Juanito Cheuquepán. Todavía te cantan los laureles de San Juan de la Costa. José Panguinamun. Todavía sangran los matorrales que acuñaron tu cuerpo. José Avelino Runca. Sigues solo mirando frente al río, veloces golondrinas. Mateo Panguilev. Aún escuchas el golpe de las olas y el canto de las gualas Alejo Nahuelhual. Se te ha visto feliz en Nehuenté, buscando piedras de oro, Francisco Curamil. Se te ha visto pelear contra tu sombra en playas de Peyuco, Carlitos Coyoecar. ¿Tienes hambre y sed de vino rojo en los bares de Rahue, Juan Neucul Maripán? ¿Todavía esperas luz y leche frente al fuego de marzo, Marina Painemun? No hay silencio que no tiemble y abrace,
el sonido boscoso de los nombres caídos. No hay amor, ni herencia, ni combate que no deje mil huellas en la tierra y el sol. Bueno, yo creo que tu trabajo no solo es un trabajo literario, sino que también es un trabajo plenamente como una recuperación sociocultural, por así decirlo, y además me imagino que hubo un largo trabajo detrás de esto y comenzar a escribir una memoria oral y buscar los testimonios siempre es como un proceso bastante largo. ¿Te gustaría como comentar un poco cuál es el proceso detrás? Trabajo en mi literatura o en mi disciplina poética, digamos, ¿no? Por una parte está la poesía, digamos, que tiene que ver con el mundo mapuche, huilliche, mestizo, ¿no? de Chile y Argentina, fundamentalmente, en donde se recogen obviamente las oralidades, ¿no? También documentación de archivo. Cada libro, en realidad, digamos, en este plano también amerita o ha ameritado una larga investigación, ¿no? No solamente es la posesión de las musas, ¿no? No solamente esta cosa de la inspiración, sino que hay mucho trabajo, ¿no? Previo, de lecturas, ¿no? De indagaciones, de sumergirse también en textos antiguos, etcétera, ¿no? Tanto periodísticos como antropológicos, etnográficos, históricos, etcétera. Pero también está esa otra parte, digamos, de la conversación, ¿no? Del nucham, como se dice en Mapuzungún, ¿no? De conversar con los mayores, de comunidades, tanto urbanas como rurales, para ir, digamos, también configurando un habla específica que está presente, digamos, en cada uno de estos libros de mi línea, podríamos decir, digamos, mapuchística, ¿no? En ese trabajo claro. Literario. Por otro lado está una línea, digamos, no más universalista, que tiene que ver con libros como Puerto Tracl, ¿no? Fanon Sitimeu, La calle Maldestam y ahora La caída de la casa Kissinger, que es una especie de contracara, ¿no? De estos textos sumergidos en identidades originarias y mestizas, ¿no? Porque creo finalmente, digamos, ¿no? que todos los momentos históricos, ya sea, digamos, ¿no? latinoamericanos como del mundo, se van mirando, y lo que ocurre a nivel, digamos, ¿no? de los grandes centros de poder del mundo en términos de política y economía, también incide notablemente en nuestros países tercermundistas y en las comunidades subalternas, ¿no? Hoy día se celebra, digamos, ¿no? el aniversario del Tratado de Tordesillas, ¿no? Ese tratado entre Juan II de Portugal y los reyes católicos, que delimitó, digamos, ¿no? La repartición del mundo de esa época, 1493, 1494, ¿no? Y claro, eso finalmente, digamos, dividió Latinoamérica, digamos, ¿no? en una Latinoamérica hispanohablante y otra de habla portuguesa, ¿no? Brasil es casi un continente. Entonces, bueno, eso que se determinó por parte de los monarcas de la época en una localidad llamada Tordesillas, finalmente influyó en el devenir de la conquista y de la colonia y luego de la emergencia de los estados nacionales en América Latina. Por lo tanto, mi trabajo, digamos, no es un juego de espejos, ¿no? Entre lo local y lo global, ¿no? En términos históricos y también en términos de presente, ¿no? Claro, llama mucho la atención que hay bastantes elementos que se van sumando al proceso creativo, como bien dices tú, no es solamente una inspiración, un chispazo, sino que hay todo un trabajo detrás. Como bien dices tú, hay una indagación, un estudio, investigaciones, pero una de las temáticas que tocaste y que también está muy relacionada a esta temporada de Grifo es la oralidad, por lo que también te queríamos preguntar, ¿cómo crees que actualmente la tradición oral o la oralidad se manifiesta en la actualidad, en tus obras al menos? Bueno, yo creo que esta tecnología del lenguaje, como la llama Walter Ong, ¿no? Que es la oralidad, ¿no? La otra tecnología es la escritura, está presente en todas las culturas, ¿no? En todas las sociedades, ¿no? Ahora estamos haciendo uso de la oralidad, ¿no? Estamos conversando, exactamente, ¿no? sí. Y gran parte de nuestras vidas está regida por esa oralidad, ¿no? Pero en el caso occidental, digamos, ¿no? de la cultura occidental, ¿no?
se cree más en la escritura que en la palabra hablada, ¿no? Ujú. La escritura, digamos, no tiene una potencia incluso jurídica, legal. Si tú compras algo, digamos, te dan una boleta, es decir, te dan Claro. un registro de que efectivamente compraste ese objeto. Claro, las palabras se las lleva el viento, por así Claro, llamarlo. y los tratos, digamos, no se hacen ¿no? ante notarios, ante jueces, Exacto, el etcétera. registro. ¿No? Entonces, claro, hay una legalidad instaurada a partir de la escritura, digamos, ¿no? Ujú. El caso, digamos, es que los pueblos originarios todavía mantienen, digamos, ¿no? como un factor preeminente de sus sociedades, la oralidad también como un registro del habla, ¿no? que también tiene prestigio y tiene recursos que se utilizan permanentemente, ¿no? En el caso del pueblo mapuche, obviamente, digamos, no se ha transmitido oralmente mucho de sus conocimientos, ¿no? Conocimientos tradicionales, antiguos, ¿no? Que se han transmitido de generación en generación a través de la palabra hablada, digamos, ¿no? Y esto ocurre casi con todos los pueblos originarios, ¿no? Obviamente que desde el siglo XIX a la fecha la escritura también ha ido ganando terreno en los pueblos indígenas, ¿no? Pero la oralidad todavía, digamos, no tiene esa potencia, esa sacralidad, también tiene, digamos, ese prestigio y tiene una serie, digamos, ¿no? de recursos que se manifiestan, ¿no? en pequeños y no pequeños, sino que notables, ¿no? discursos propios, ¿no? En el caso mapuche hay un género que se llama epeu, que es el relato, ¿no? de animales, está el ulcantún, que es el canto, y todo esto es oral, ¿no? Ajá. Una cosa antes de que pasemos a la siguiente pregunta, Galia, yo quería hacerte una pregunta en base a lo que estás diciendo recién. Nos comentas que sientes que la oralidad está por debajo de la escritura en cuanto a su consistencia, por así llamarlo, o a su importancia, por ejemplo, por el de dejar registro y todo. ¿Cómo crees tú que podría haber una manera que la oralidad se iguale a la escritura en cuanto a su como una manera de equiparar las situaciones? Bueno, yo creo que en el contexto occidental eso es un poco difícil, ¿no? Porque estamos regidos por la escritura como instrumento, digamos, de legalización de nuestras vidas, ¿no? Claro, en el contexto, digamos, ¿no? de lo que es la escritura artística está la literatura y sus géneros, ¿no? Entonces un escritor, ¿no? es conocido porque tiene libros, ¿no? Ajá. publicados. Claro. En el caso de los pueblos originarios, ¿no? un narrador es conocido porque tiene capacidades interpretativas para narrar, ¿no? Ujú. para fijar oralmente un relato en una comunidad, ¿no? Pero eso sigue ocurriendo también en nuestro contexto, ¿no? En las comunidades campesinas, ¿no? En las comunidades urbanas marginales, en la comunidad afrodescendiente, etcétera, digamos, ¿no? Las familias también tienen relatos orales que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Ahora, claro, eso es difícil, digamos, ¿no? de instaurar la oralidad, digamos, ¿no? como con un estatus parecido al de la escritura, porque de partida, digamos, nuestros países se rigen por leyes escritas, por constituciones. Hoy día se está se está elaborando una nueva Claro. constitución Ajá, que se exacto. está escribiendo, digamos, ¿no? Sí. Pero eso también ha conllevado mucha oralidad, ¿no? Mucho encuentro de la gente, desencuentro, discusiones, debates, etcétera, que finalmente quedan plasmados, ¿no? Una parte de aquello en un documento, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, ¿no? la equiparación posible yo creo que está en la alimentación, ¿no? La escritura también se alimenta de la oralidad permanentemente, ¿no? Y la literatura, sobre todo, ¿no? La literatura creativa, ¿no? y sus géneros se alimentan, ¿no? se nutren de la oralidad, ¿no? Si bien es cierto, también hay intertextualidad, digamos, ¿no? Hay, qué sé yo, conexiones con otras escrituras del pasado y del presente. Ningún libro en general, digamos, ¿no? tiene vida si no tiene un soplo oral, ¿no? Ajá. Entonces, desde ahí yo creo que hay también un reconocimiento de la literatura, un reconocimiento tácito, ¿no? De que la oralidad es muy importante, ¿no? Claro. Gonzalo Rojas, por ejemplo, decía que tan importante como la escritura era la escuchadura, ¿no? Escuchar, hablar,
escuchar, digamos, no a la gente en la micro, en el bar, qué Exactamente, sé yo, en la sí. familia, en las conversaciones cotidianas. Exacto. ¿no? Claro. De hecho, como que según eso, comparto mucho, porque yo siento que a veces los textos pierden mucha consistencia cuando se pierde esa característica de la oralidad. Por ejemplo, cuando uno lee un texto y tiene un lenguaje ciútico, un lenguaje desconocido, como que te genera cierta extrañeza, uno siente que ese texto no te pertenece en realidad. Así que no, bastante interesante que se deba hacer eso para equiparar. Tiene que tener cotidianidad el un texto. Sí. Totalmente. Y hablando un poco más de lo actual, yo creo que Chile es un país con unos poetas maravillosos en general, pero el canon siempre ha tenido sus preferidos y la poesía indígena siempre ha quedado guardado un lugar más como un poco más underground, por así decirlo. ¿Cuál es tu opinión con respecto ahora a la poesía indígena dentro de como el canon, por así decirlo, a diferencia de hace 20 años atrás, por ejemplo? Bueno, como vivimos en Occidente, estamos totalmente acostumbrados, digamos, no a las taxonomías, ¿no? A las clasificaciones, a las etiquetas, a Claro. los rótulos. Y en definitiva, incluso, digamos, en el mundo de la literatura oficial, ¿no? Cada poeta lleva un rótulo, ¿no? Una marca, ¿no? Antipoeta, digamos, ¿no? Claro. Etcétera, digamos, ¿no? O poeta de los lares, ¿no? O poeta experimental, o poeta de vanguardia, etcétera, ¿no? Eh, Estamos acostumbrados, digamos, ¿no? a ese tipo de clasificaciones, ¿no? A esos compartimentos estancos, ¿no? Y claro, a la poesía indígena, ya llamarla indígena, digamos, no es rotularla y plantear que existe un nicho, digamos, específico en donde se desarrolla esta literatura o esta poesía en específico, ¿no? Sin embargo, yo creo, digamos, que la poesía escrita indígena, por no limitar un poco el radio de acción, ¿no? de esta literatura, ha estado, digamos, ¿no? durante 40, 50 años generando vínculos con la poesía, no solamente de los pueblos de las cuales emerge, no solamente con las lenguas originarias, ¿no? Con las memorias originarias, ¿no? Específicas, sino que también ha ido generando vínculos, digamos, no con la literatura universal, no con expresiones literarias actuales, y también con otras realidades y expresiones, ¿no? Artísticas y culturales, ¿no? Hay poetas mapuches que incorporan el cine en sus creaciones, ¿no? O que incorporan subculturas urbanas, digamos, ¿no? Que incorporan la música, ¿no? Entonces yo creo, digamos, que la poesía indígena en Chile, al menos, la poesía mapuche específicamente, ha ido cubriendo un amplio rango de temas, ¿no? De estructuras, ¿no? Y de metodologías, ¿no? de ejercicio creador, ¿no? Que va involucrando, como digo, no solamente lo propio, sino que también lo ajeno, como siempre ha ocurrido en el pueblo mapuche. Quien se apropia del caballo de Valdivia es Leftaru o Lautaro, y luego, digamos, ¿no? Los grandes plateros o orfebres, los rechafe, ¿no? Toman las monedas españolas y las convierten en joyas, ¿no? Entonces creo, digamos, que esta particular manera que tienen los pueblos indígenas de adoptar y adaptar elementos foráneos también se da en la literatura, ¿no? Y hoy día yo creo que los más de 200 escritores mapuches que existen, ¿no? La mayoría poetas, pero también novelistas, cuentistas, dramaturgos, ensayistas académicos, nos van dando cuenta de esta amplitud de temáticas, de elementos, de registros, ¿no? De maneras de hacer literatura, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que se va desbordando ya la idea del nicho, ¿no? Del nicho específico, ¿no? Y se está instalando también una ficcionalidad en la literatura mapuche, digamos, ¿no? Más que una testimonialidad, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, nosotros íbamos a preguntarte, de hecho, justo eso, como lo veías tú hace algunos años atrás, todo esto de la poesía indígena, de la narrativa indígena, pero para ir cambiando un poco la pregunta, y
Bueno, nos comentaste que como que a todo se le da una etiqueta, a todo se le da un nombre. Te queremos preguntar como si quieres que se le quite esa etiqueta y se termine mezclando con todo, o crees que en el futuro se seguirá llamando como, no, esta sección es indígena, por así llamarlo, como se ha hecho hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que finalmente la literatura de Kafka, por ejemplo, un judío checo, ¿no? que hablaba yiddish, ¿no? El idioma de los judíos europeos, finalmente, digamos, ¿no? Se convierte en una literatura universal y uno ya no se fija necesariamente en que Kafka era judío o era checo, digamos, ¿no? Sino que de pronto su literatura nos habla y nos interpela a todos, ¿no? Yo creo que en el futuro, digamos, ¿no? Toda literatura pasa por ciertos estadios, ciertas etapas, digamos, ¿no? Y sobre todo las literaturas subalternas, ¿no? Pero yo creo que en el futuro próximo vamos a tener obras, digamos, ¿no? De autores y autoras mapuches que van a hablar de temáticas que nos conciernan a todos y todas, ¿no? En lenguajes, digamos, ¿no? que si bien pueden estar anclados en elementos culturales propios, también se van a abrir, ¿no? Y ya se están abriendo, como lo he señalado, a otras realidades, ¿no? Toda literatura finalmente, digamos, ¿no? Es universalizada por los lectores y las lectoras, ¿no? Uno puede, digamos, ponerle mucho pino, mucho empeño, mucho trabajo, digamos, ¿no? muchas ganas a una obra, pero la obra también la hacen las comunidades humanas. Totalmente. ¿No? Y son las comunidades humanas finalmente las que van configurando un canon alternativo u oficial, ¿no? Y seguramente, digamos, ¿no? En 30, 40 años más vamos a tener alguna obra mapuche que forme parte del canon de la literatura chilena, digamos, ¿no? O de la literatura argentina, donde también hay mapuches, ¿no? Yo creo que con el ritmo que vamos es muy probable que pase, si la verdad es... la etiqueta, estos pequeños nichos ya en verdad son cosas bastante noventeras. Yo creo que ahora la literatura en el 2022 es una cosa muy universal, por así decirlo. Y queríamos también invitarte a una sección que tenemos acá en La Gotera que se llama Cahuineo, que son unas preguntas que más bien nos ayudan como a hablar de lo cotidiano y también entender la literatura, claro. No es solo los libros, también es el mundo lo que nos hace hacer literatura. Nicolás, si quieres Así empezar. que, bueno, partimos con la primera pregunta, así que dice más o menos así. ¿Sientes tú que la poesía indígena escrita en Chile, es decir, su voz, forma parte de la poesía chilena o reconoces alguna disociación entre ambas? De hecho, se relaciona más o menos con lo que estábamos Sí, conversando bueno, recién. yo creo que aquí tiene, digamos, una alta injerencia lo político, ¿no? Hoy día hay una demanda, digamos, ¿no? del pueblo mapuche por autonomía, autodeterminación, al menos desde ciertos sectores del mundo mapuche. Hoy día se reconocen como tales, como mapuches, 1.700.000 personas, ¿no? De acuerdo al último censo, ¿no? Y de esa población, bueno, hay sectores que están demandando una territorialidad, una autonomía, digamos, ¿no? una serie de reivindicaciones, ¿no? y de reparaciones. Y eso hace, digamos, ¿no? que en términos políticos, obviamente la literatura mapuche tenga, digamos, características específicas hoy día, ¿no? Pero yo creo que la literatura mapuche también forma parte de la comunidad de literaturas que existen en este país, ¿no? Tenemos literaturas que han escrito, digamos, ¿no? Personas de orígenes diversos, ¿no? Teillier tenía origen francés, ¿no? Lin, tal vez, origen inglés o alemán, no lo sé, digamos, ¿no? Qué sé yo, el origen español de muchos escritores también, ¿no? Claro. Hay escritores de origen árabe, digamos, ¿no? Italianos, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, entonces, la literatura chilena ha estado siendo creada por personas que tienen orígenes diversos, ¿no? y que en sus escrituras, en sus obras también han dejado, aunque sea una pequeña huella de esos orígenes, ¿no? Pero eso va conformando una comunidad, ¿no? de textualidades, de obras, que también dan cuenta, digamos, ¿no? de la diversidad, ¿no? Hemos estado acostumbrados en los estados nacionales latinoamericanos a definirnos porque somos chilenos, somos ecuatorianos, Claro. somos argentinos.
Pero también podemos ser mapuches, también podemos ser italianos, también podemos ser alemanes, podemos ser sirios, podemos ser libaneses, ¿no? Porque las identidades, digamos, no son únicas, ¿no? No son únicas. Y en este siglo XXI creo que se ha ido despertando la idea de que las comunidades son diversas, ¿no? Están Claro. con muchos elementos, con muchos orígenes, ¿no? Y las literaturas dan cuenta de esas diversidades, Claro. ¿no? Ahora, respecto, digamos, ¿no? a que si la poesía mapuche hoy día es o no parte de la poesía chilena, yo diría que está en una tensión, ¿no? En una tensión Ujú. por los elementos políticos que ya hemos referido. Claro. Exacto. Y volviendo, hablando de nuevo de lo político, y me quedo con algo, con una palabra que dijiste, que es la palabra reparación, una palabra que la hemos escuchado mucho en el nuevo gobierno, en el tema de la Constitución, y el Estado canadiense salió como en enero de este año, que hizo como una indemnización multimillonaria, así como por las infancias robadas, por así decirlo. ¿Y tú qué opinas de estos gestos? ¿Tú crees que la plata, estas cifras gigantes, son realmente reparadoras? ¿Tienen algún peso en la grieta? Bueno, yo creo que ninguna cantidad, digamos, no de dinero, que además también es una ficción, la plata es una ficción, Claro, ¿no? totalmente. Reparan nada, digamos, ¿no? Lo que puede reparar, digamos, ¿no? Las heridas, las grietas, las fisuras, los traumas de una comunidad, ¿no? Fundamentalmente son los encuentros, ¿no? En la verdad, ¿no? Esos encuentros en una verdad que puede ser dolorosa, angustiante, reveladora, digamos, ¿no? Pero que finalmente, digamos, es esa conversación, ¿no? Y esa instauración tal vez de un duelo propio lo que puede ir generando una efectiva reparación, ¿no? Obviamente que la riqueza obtenida, ¿no? por los estados y por los privados a partir de los territorios, no usurpados, colonizados en todas partes del mundo, digamos, ¿no? Nunca van a tener, digamos, una compensación, ¿no? Porque han sido siglos de usufructuar, ¿no? de esos territorios, ¿no? Y han sido siglos también de dolor, de muerte, ¿no? Ninguna cantidad de plata, digamos, que otorgue el Estado canadiense podrá reparar, ¿no? el asesinato, la tortura, el sufrimiento de miles de niños Claro. indígenas en su momento, ¿no? Pero sí yo creo que son gestos que de alguna manera pueden ayudar a estos posibles encuentros, ¿no? Efectivamente, digamos, si bien la plata es una ficción, es un motor que mueve posibilidades, ¿no? Mueve posibilidades de que haya una mejor educación para los niños y niñas del presente, ¿no? Del mundo indígena, ¿no? Para que tengan acceso, digamos, a sus propios territorios, para que recuperen sus territorios, ¿no? Para que tengan una economía también, digamos, sustentable, etcétera, ¿no? Pero en el fondo del fondo, digamos, ¿no? La reparación yo creo que va por otra vía, digamos, ¿no? Y también hay que reconocer que tal vez muchas cosas no se podrán reparar nunca, ¿no? Claro. Jaime, conversando sobre heridas y territorios, queríamos irnos con la última pregunta de esta sección de Cahuineo y, bueno, aclararte que es completamente opcional tu respuesta. No te voy a preguntar algo tan crítico. Pero compartirnos tu postura respecto al panorama político entre Wallmapu y el Estado chileno. Bueno, yo lo he dicho ya en algunas entrevistas recientes. Creo que el Estado chileno está operando de una manera poco inteligente, digamos, ¿no? Desde hace ya 30, 40 años en términos de la democracia tutelada que hemos tenido, ¿no? Creo que se ha equivocado, digamos, ¿no? permanentemente, pero son errores, digamos, ¿no? Totalmente conscientes, ¿no? Son errores políticos que han costado ya casi más de 20 vidas mapuches en 30 años, ¿no? Que han costado, digamos, allanamientos, torturas, prisión política, qué sé yo, digamos, ¿no? Sufrimiento de madres, de abuelas, de abuelos, etcétera, ¿no? De niños también que han sido gaseados, incluso, digamos, ¿no? Que han sido baleados, ¿no? Así que, bueno, desde esa perspectiva el Estado chileno lo ha hecho pésimo, digamos, ¿no? Esta democracia no ha sido, digamos, no para nada no amable ni inclusiva, ni ha buscado, ¿no? un diálogo real con las comunidades
incluso más radicales, ¿no? Por otro lado, yo creo que el mundo mapuche hoy día tiene, digamos, ¿no?, la obligación, desde mi punto de vista, y hablo aquí de todas las dirigencias, ya sea radicales como aquellas que han optado por la vía política, ¿no?, de la negociación, ¿no?, de buscar, digamos, ¿no?, un consenso al interior, ¿no?, del propio mundo político mapuche, cosa que hasta el día de hoy no existe, ¿no? Y esto se puede explicar por razones culturales, ¿no?, porque todavía funciona la idea del LOF, de la comunidad autónoma, ¿no?, de este territorio de clan, ¿no?, donde cada comunidad, cada territorio tiene un líder y es como un pequeño estado, ¿no? Pero ahora, ¿no?, en este contexto del siglo XXI y con todas las problemáticas que existen, yo creo que la dirigencia política mapuche realmente, digamos, ¿no?, requiere de poner sobre la mesa todas sus capacidades intelectuales en términos de política y en términos de cultura para generar una unidad y de esta manera hacerle frente a las 1000 cabezas del Estado y a la multiplicidad de intereses de todo tipo que están operando en los territorios. Ahora vamos a pasar a nuestra sección, una nueva sección llamada Ha llegado carta, en donde leeremos la carta de algún conocido intelectual de las artes, la filosofía o la literatura. Lo dejamos con la voz de nuestra compañera Betsy, quien en esta oportunidad leerá un fragmento de carta abierta desde el país mapuche, escrita por nuestro invitado, Jaime Buenún. Esperamos que la disfruten. Durante ya casi 2 décadas, muchos otros niños y jóvenes mapuches han sido amenazados, apuntados con armas, baleados, secuestrados, interrogados y perseguidos. Y un número considerable de mujeres indígenas han sido golpeadas, pateadas en el suelo, amarradas y detenidas. Si la poesía aún gravita en nosotros, si aún nos mantenemos de pie en el país mapuche que habitamos a la espera de tiempos mejores, en la intensidad y la indigencia de una vulnerada memoria colectiva, estos hechos no pueden quedar impunes, no pueden quedar sin siquiera la huella de nuestra honesta indignación. No pedimos buena ni bella conciencia, no pedimos un acto de bondadosa y bien pensante corrección política, no pedimos vana y deslumbrante solidaridad efímera. Lo que pedimos es un acto de amor y desagravio a esos niños y campesinos que padecen un presente y un futuro convulso, ya lastimado por las armas y las leyes de un Estado y una sociedad que se castiga y se ignora a sí misma, castigando e ignorando a los humildes y a todos aquellos que solo aspiran a la restitución de derechos elementales. Amigas y amigos, los niños de Temucuicui, de Requén Pillán, de Yupeco y de otras muchas comunidades ya no tienen paz ni buenos sueños. Dibujan la guerra que les hemos heredado, la guerra que Chile mantiene viva y que se oculta tras la retórica de la política, de las encuestas y las veleidosas cifras de la economía. En los ojos de esos niños arde ahora el germen de la venganza, la pesadilla de la piedra llameante que busca derribar el gigantesco enemigo. Para esto hemos escrito nuestros libros, para esto hemos indagado en los bosques y en los desiertos del lenguaje y el arte, solo para denunciar los paraísos artificiales de un incierto y nebuloso desarrollo, solo para no saber más de las zanjas que las máquinas excavadoras hacen como si fueran fosos medievales en la conciencia del país. Zanjas, fosos, tumbas. Un niño mapuche llora y corre tras un furgón policial. En él llevan a su madre detenida. ¿Cómo se llama ese niño? ¿Cómo se llama esa madre? El furgón toma velocidad y se aleja. Queda el estallido de las bombas, el humo y el polvo del enfrentamiento. El rojo camino de la tierra sosteniendo la sombra de los altos y voraces bosques de pinos y eucaliptus. Oye, Jaime, queríamos hacer una leve reflexión sobre ella, donde yo seleccioné la siguiente cita. Dice: para esto hemos escrito nuestros libros, para esto hemos indagado en los bosques y los desiertos del lenguaje y el arte, solo para nunca denunciar los paraísos artificiales de un incierto y nebuloso desarrollo. Entonces, me llama mucho la atención porque es muy cierto esto de que, por ejemplo, por un lado, la tecnología cada vez avanza más y cada uno puede enterarse más de las cosas que están sucediendo en el mundo, la evidencia está, la información está, pero como bien dices tú, es como, vamos a investigar y vamos a averiguar todo esto, pero nos vamos a quedar de brazos cruzados. Entonces, ¿cuál crees tú que es la metodología o cuál crees tú desde tu perspectiva que es la solución para este problema, por ejemplo, y que está relacionado con lo que estábamos conversando recién de la comunidad Gualmapu? Entonces, queríamos preguntarte eso. ¿Cuál crees tú que es la solución? ¿Cuál ha sido tu perspectiva? ¿Hacia dónde va encaminado este problema?
Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo no creo que hayan soluciones fáciles ni soluciones finales, digamos, ¿no? Ya. Para todos los problemas, ¿no? Utilizando una frase incluso del nazismo, digamos, ¿no? No hay posibilidad, digamos, ¿no? de entrar en un camino más o menos amable en el futuro inmediato si, en términos generales, las comunidades no logran coincidir, ¿no? En que estamos en una etapa o en un momento de inflexión en donde lo que está en juego es la sobrevivencia de la especie, ¿no? De la especie humana, digamos, ¿no? Tal vez valga la pena que desaparezca de la faz de la Tierra, no lo sé, digamos, ¿no? Pero evidentemente que todos tenemos la pulsión de la sobrevivencia, digamos, ¿no? Y con el cambio climático, digamos, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, con las sucesivas pandemias que van a venir, digamos, también, ¿no? Que eso ya está por descontado, vamos a tener otras pandemias, Claro, seguramente. no solo biológicas. Claro. Qué sé yo, digamos, ¿no? Esta vida, digamos, ¿no? De burbuja que llevamos ciertos sectores, ¿no? Creo que tiene, digamos, ¿no? Corta duración, ¿no? Ahora sabemos que si se desbarata, digamos, ¿no? una central informática, quedamos todos, digamos, no huérfanos de un montón de cosas, digamos, ¿no? Desconectados, sí, Claro. totalmente. ¿No? Pero claro, entonces, en la medida, digamos, ¿no? en que las comunidades, ¿no? de seres humanos de diferentes territorios puedan, digamos, coincidir en que hace falta, digamos, ¿no? Plantearse metas, digamos, factibles para la sobrevivencia, Ujú. creo que se puede entrar en un pequeño camino, digamos, ¿no? de soluciones diversas, ¿no? Yo no creo que haya una sola solución a los grandes dramas y tragedias que vive la especie hoy día, digamos, ¿no? Sino que yo creo que todos pueden aportar. Los pueblos originarios, por ejemplo, pueden aportar un montón de cosas, digamos, ¿no? El vínculo con la naturaleza, digamos, ¿no? Qué sé yo, una estrategia económica distinta, digamos, que no sea este neoliberalismo galopante, digamos, ¿no? Y destructivo, extractivista, ¿no? que destruye todo a su paso, digamos, ¿no? Entender además que en este mundo no todos podemos ser millonarios, ¿no? Porque esa es la ideología, digamos, que ojalá que no haya ningún millonario en realidad, digamos, ¿no? Exacto. Pero está la idea, digamos, ¿no? de que yo tengo que tener mis propiedades, digamos, ¿no? Mis poderes Claro. económicos, digamos, hasta la saciedad, digamos, ¿no? Entonces creo que la educación también, digamos, para una nueva humanidad, ¿no? Hace falta, digamos, ¿no? Con mucha urgencia hoy día, digamos, ¿no? Sí. Educarnos de otra manera, digamos, ¿no? Educarnos para la economía, educarnos para el amor, ¿no? Educarnos también para la política, ¿no? Sin dejar de considerar que ser humano siempre va a ser complicado, difícil Ajá. y también va a ser trágico. ¿no? Errático, exacto, Es sí. verdad. Bueno, si hablamos de mejorar, siempre falta calendario, así que... Sí, Bueno. bueno, se nos acabó Sí. el tiempo. La verdad que estuvo la conversación muy interesante. Queríamos agradecer a nuestro invitado. Muchas Jaime, gracias. muchas No sé gracias. si tienes algo que añadir. No, mucho más, ¿no? Agradecerles Sí. y bueno, y felicitarlos por el programa y Muchas por gracias. por esta instancia de divulgación de voces Sí. a veces no tan notorias. Muchas gracias por conversar y por enseñarnos unas cosas. Siempre bueno es Harto. enseñar. Me enseñó harto, Muchas así gracias. que muchas gracias. Nico nos acaba de llegar un mensaje, lo que significa que pasamos a la sección ¿En qué estás?, donde le preguntamos a celebridades del mundillo del arte y la literatura por sus últimas hazañas. En este caso contamos con la respuesta de Daniela Catrileo. Escuchémosla. Dale. Maimari Compuche, Maimari Pulemien, Inche Daniela Catrileo Cordero Piñén. Hola a todos, soy Daniela Catrileo, escritora mapuche. Bueno, sobre mis lecturas recientes, en realidad he estado trabajando en la edición de un librito de escrituras heterogéneas del pueblo mapuche, de una antología que saldrá prontito, que bueno, es la finalización de un taller de literatura que hago para jóvenes mapuche que se llama Alcutun Feimeu Kimune Peun, que en realidad es una frase de un escritor mapuche de principios del siglo XX que fue conocido como el poeta de los bosques, Calfún se llamaba. Así que vamos a estar presentando ese librito y en realidad eso es lo que me ha estado como metida estos días leyendo.
editando y compilándose ese libro que va a salir prontito. Bueno, y sobre otras lecturas específicamente, he estado leyendo poemas de una autora que me gusta mucho que se llama Natalie Díaz. Es una autora que vive en Estados Unidos, pero también tiene raíces indígenas. Un libro que se llama Poemas de amor postcolonial, que me interesa mucho, y otro de un librito más antiguo que se llama Amor Mundo, de José María Arguedas, que justamente me está ayudando en escribir sobre un personaje andino, así que he estado también inmersa en esos cuentos. Eso, y sobre proyectos hay muchos, pero no alcanza el audio para contar tantas cosas, así que eso les dejo por ahora. Peucayal, que estén muy bien. Vamos dando por terminado el capítulo de hoy, pero no se preocupen porque pronto nos vamos a estar encontrando nuevamente con ustedes y en este programa. Qué pena, ¿no? Nosotros que estamos siempre tan expectantes de escuchar y de ser escuchados. Hoy fue un capítulo muy entretenido y rico en conocimiento en torno a la visión indígena, su creación literaria y la tradición oral que le caracteriza. Así que, muchas gracias, Nico. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, cuídense. Chao. Chao, chao. Acabas de escuchar La Gotera, una producción de Revista Grifo y Vergara 240. Este capítulo fue conducido por Nicolás Federsfield y Galia Luque. Para su realización fue fundamental el trabajo del equipo de La Gotera, compuesto por Nicolás Federsfield, Javier Fernández, Betsy Nostroza, Javiera Leighton, Galia Luque, Martín Núñez, Alfredo Yáñez. Asimismo, agradecemos el trabajo del comité editorial compuesto por Francisca Alzamora, Paloma Domínguez, María Ignacia Guzmán, Alexandra Mora, Enrique Paredes, Úrsula Vallejos.